El Señor Jesucristo entregó su vida. Después de derramar su sangre, el hombre puede regresar al lado de Dios. Sí. El Señor no hubiera derramado su sangre, los israelitas no podrían regresar al lado de Dios. ¿Por qué? Ellos tenían un templo en Jerusalén. Ellos pensaban erróneamente que, al llegar al templo, llegaban a donde está Dios. Por eso, no llegarían, no regresarían al lado de Dios. Ellos siempre pensaron que, al venir al templo, sería suficiente, y encontrarían a Dios. Pero Dios está en los cielos. Sin embargo, sus corazones se volvían hacia el templo terrenal. Se volvían hacia el templo terrenal. Entonces entendemos que, sí, el corazón del hombre se vuelve hacia el templo terrenal. Entonces no encontrará a Dios. No encontrará el camino de regreso a la patria celestial. Sí, nuestros corazones deberían volverse hacia la ciudad de Jerusalén. De la ciudad de Jerusalén en el Medio Oriente, hacia el templo de allí, o volverse hacia el Dios del reino celestial. El corazón del hombre debería llegar, atravesando más allá del universo, llegar hasta donde está Dios, en su trono de gloria, para así poder regresar al lado de Dios. Lo maravilloso es que las religiones de hoy, todavía en el Medio Oriente, en el Estado de Israel, todos ellos quieren construir el tercer templo. Incluso, ya han preparado para cuando el tercer templo esté construido. Ya han preparado algunos sacerdotes. Ya hay algunos sacerdotes preparados. Ellos esperan que, en el futuro, el tercer templo, después de ser construido, ellos estén en el tercer templo sirviendo como sacerdotes, como en la época de Moisés, como en la época de Salomón, como aquellos sacerdotes, sirviendo a Dios. Pero nosotros entendemos que, si hacen esto, no encontrarán a Dios. Si realmente Dios quisiera regresar a la Jerusalén del Medio Oriente, no habría abolido el templo de Dios. No habría permitido que los soldados romanos destruyeran su templo. Al contrario, su templo debería estar decorado con oro, y con todo tipo de piedras preciosas, pues originalmente Dios habitaba en el templo. Debería ser así, sí, Dios realmente quisiera regresar a Jerusalén. Debería haber hecho a Jerusalén extremadamente hermosa, muy, muy hermosa, y así las murallas de la ciudad no habrían sido destruidas. Pero vemos que, cuando el Señor fue crucificado, el velo del templo se rasgó. Después de que el Señor sacrificara su vida, unos 30 años, más de 30 años después de que el templo fuera destruido, la ciudad de Jerusalén fue completamente destruida, sin quedar piedra sobre piedra, y además, también se habla de que durante la gran tribulación, Jerusalén será destruida otra vez. Si Dios, de verdad, si de verdad al Antiguo Testamento lo consideramos como nuestra propia esposa, entonces no debería ser así. Pero, como dijo el apóstol Pablo, si el templo terrenal aún permanece, el camino para entrar al reino de los cielos se vuelve borroso. Sí, el templo terrenal aún permanece, el velo terrenal aún permanece, la santa ciudad terrenal aún permanece. Entonces el camino para buscar a Dios sería guiado erróneamente. La gente pensaría erróneamente que, al ir a Israel, a Jerusalén en el Medio Oriente, se encontraría a Dios. Pero nadie querría creer en Jesús. Cruzar el velo y creer en Jesús. Cruzar el universo para llegar al reino de los cielos. Nadie pensaría de esa manera. De modo que hoy, hay varias religiones, especialmente la gente del cristianismo y el catolicismo, o bien los católicos, van uno tras otro a Roma, donde el Papa católico a buscar a Dios. La gente del cristianismo, van uno tras otro a Jerusalén en el Medio Oriente, a las ruinas del templo. Allí hay unas ruinas, hay un muro, que es el muro del antiguo templo. Van allí a llorar, porque al ir allí, encuentran a Dios. Cuando nuestro Señor Jesús dijo, aquí, no quedará piedra sobre otra piedra que no sea derribada. Lo que el Señor Cristo quiso decir con derribar es que el templo sería destruido, y también la santa ciudad de Jerusalén sería destruida. Es que quería decirle al mundo, quería hacer saber al mundo, que Dios ya ha abolido el Antiguo Testamento. Venir al templo del Antiguo Testamento, venir a la Jerusalén del Antiguo Testamento, es donde nunca se encontrará a Dios. Sin embargo, sus ojos no han sido abiertos, siempre siendo seducidos, y estando bajo el engaño. El Señor Cristo dio su vida, precisamente para salvarnos, y hacernos volver a la Jerusalén celestial. No para hacernos volver a la Jerusalén terrenal,
La Jerusalén celestial es nuestra Madre. El Padre celestial, nuestro Padre, habita en la Jerusalén celestial. Debemos regresar al hogar celestial. Así que en el camino de regreso al hogar celestial, no iremos a Jerusalén en el Medio Oriente, para adorar a Dios, sino que creyendo en el nombre de Jesucristo y convirtiéndonos en una nueva creación, podremos regresar al reino de los cielos. Este es el misterio de la verdad. Sobre este misterio, solo los apóstoles del Señor Cristo, pudieron comprenderlo, hasta la crucifixión del Señor Cristo, y así hacer que la gente regrese al reino de los cielos. Entonces, en la época de los apóstoles Pedro y Pablo, en el libro de los Hechos, se registra tal suceso, debido a que Pablo regresó a Jerusalén. Entonces, Pablo fue a Jerusalén a escuchar. Jerusalén, a escuchar a los ancianos de Jerusalén, es decir, a aquellos que creían en el Señor. Decirle a Pablo, hermano Pablo, aquí en Jerusalén, muchos hermanos dicen, te opones al templo y a la ley de Moisés. Por lo tanto, aquí hay muchos, que solían creer en la ley de Moisés, y que han creído en el Señor. Por el bien de ellos, ve al templo a fingir un poco. Ve y finge a realizar el rito de purificación. Y luego, para que todos los hermanos entiendan que tú no te opones a la ley de Moisés, ni tampoco al templo. Pablo fue, y lo hizo así, cumpliendo con el rito de purificación. De esta manera, fue por los del templo de aquel entonces, aquellos sacerdotes, aquellos judíos, quienes golpearon severamente a Pablo, lo arrestaron, y querían matarlo. Después, en cuanto a Pablo, inmediatamente, en ese momento, fue por el romano, este tribuno, el tribuno, llevando a varios centuriones, quien vino a arrestar a Pablo, pensando que Pablo era un gran rebelde. Más tarde, se descubrió que Pablo era por oponerse a la ley de Moisés. Entonces, veamos, usar bien la ley de Moisés. Ciertamente es bueno, pero la ley es para aquellos pecadores, personas no redimidas, quienes estudian la ley de Moisés. Antes, el hermano Heber no entendía. Los que creen en el Señor, y son redimidos, aman profundamente al Señor, y se convierten en nuevas criaturas. Las personas no redimidas, el Estado de Israel en el Medio Oriente, la gente del Antiguo Testamento, son quienes leen la ley de Moisés. La gente del Antiguo Testamento, son quienes guardan estrictamente eso de cómo ofrecer sacrificios, cómo ir al templo a ofrecer sacrificios. Eso es el Antiguo Testamento, carnal, del reino de Israel. Nosotros, en el Nuevo Pacto, el reino de Israel, nuestra ley, es Jesucristo, pero no lo llamamos ley, lo llamamos gracia. Nuestra gracia es Jesucristo. Nuestro evangelio es Jesucristo. Nuestro pacto es Jesucristo. Por lo tanto, al recibir al Señor Jesucristo y creer en el nombre del Señor Jesucristo, lo obtenemos todo. Solo tenemos un camino, que es creer en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo es obtenerlo todo. Trasciende por mucho la ley. Y se obtiene la vida eterna. Al creer en el Señor Jesús se obtiene la vida eterna. Creer en la ley, ni siquiera se obtiene la vida. Uno sigue siendo un pecador. Creer en la ley, guardar la ley de Moisés, y memorizar esas escrituras, no sirve de nada. Después, el hermano Heber entendió este asunto. Esto es, el Estado de Israel en Oriente Medio. Ahora todavía se aferran firmemente a las enseñanzas de la ley. Entonces entendemos que ya que Dios ya ha destruido el templo por completo, y además, Jerusalén en Oriente Medio también fue destruida en el pasado. Ahora, fundaron su nación, y la reconstruyeron, y después de la reconstrucción, durante la gran tribulación, será destruida de nuevo. Después de ser destruida nuevamente, el evangelio del hermano hebreo se difundirá, haciendo que el Estado de Israel comprenda que, en realidad, Dios nunca volverá al Israel de Oriente Medio. Dios estará en el reino celestial. Él estará por siempre y para siempre, en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial, no en la Jerusalén terrenal, para que el Israel de Oriente Medio pueda volverse y regresar a Dios. Ellos también quieren regresar a Dios, pero el camino que tomaron es incorrecto. Quieren regresar a Dios, y quieren construir un nuevo templo para Dios, y luego, pensando que así podrán acercarse a Dios. Pero no es así. Es que Dios no habitará en el Israel de Oriente Medio. Él habitará en el Israel del reino celestial. ¿Cómo debemos
¿Regresar a Dios? Es a través del nombre de Jesús, que es el templo de Dios. Solo los que creen en Jesús obtienen a Dios, y obtienen lo que Dios da, la vida eterna, y continúan en el nuevo pacto de Dios. Este es el camino que Dios nos enseña. Pero sí, el Padre Celestial no abre nuestro entendimiento. Los ojos del hombre aún parecen no ver que Jesús es el verdadero templo. El Señor Cristo dijo una vez: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. El Señor fue a decir que el Hijo de Dios, Jesucristo, es el templo de Dios. El Espíritu de Dios está en el Señor Jesús. Los que creen en el Señor Jesús pueden obtener a Dios y regresar al lado de Dios. Alguna vez, en la Biblia, el reino de Dios es comparado con una mujer. Entonces, si el reino de Dios es comparado con una mujer, que es Jerusalén, esta mujer debería ser muy hermosa. Pero las murallas de Jerusalén fueron destruidas, lo cual es como decir que Dios repudió y dejó a su esposa desnuda, sin murallas. Y luego, también el templo fue destruido, lo cual es como si Dios, con esa mujer, hubiera roto este pacto matrimonial. Este pacto matrimonial lo rompió. El templo fue destruido. Es decir, el pacto matrimonial fue roto. Fue roto. El templo fue destruido. La ciudad santa de Jerusalén también fue destruida. Es como si, no solo con su concubina, rompió el pacto matrimonial, y además, la ropa de esta concubina se la quitó por completo y la desechó, dejándola desnuda, diciendo: no te quiero como mi esposa más. No puedes usar mi ropa. Te quitaré la ropa, tus aretes y tu aro de la nariz, las pulseras y anillos que llevas. Quítatelo todo. Lo que significa que la ciudad de Jerusalén fue completamente destruida. Simboliza que Dios anuló el pacto hecho con una mujer para volver a su amada esposa original. Porque su esposa original le dio a luz a su propio hijo biológico de Dios. Pero el antiguo pacto con esa mujer, con esa concubina, el pacto establecido, esta concubina no dio a luz hijos, sino que dio a luz hijos ilegítimos. Dio a luz a hijos de otros dioses, no hijos de Dios. Entonces Dios dijo: hice un pacto contigo, tomándote como mi esposa. Pero tú te acostaste con otros, y diste a luz hijos de otros, pero no diste a luz a los míos. No diste a luz hijos de mi propia carne y sangre. Por lo tanto, anulo el pacto contigo, anular el pacto, y destruir el templo. Y además, ya no te quiero como mi esposa. La ropa que te di, quítatela. Y entonces, la ciudad de Jerusalén fue destruida. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.